Está bueno esta mesa porque vamos a reconocer y a quitar del olvido a esos héroes que no quedaron en la historia oficial y que también eran diplomáticos y tenían obligaciones y por ahí las directivas venían contrarias, pero ellos se la jugaban, como en este caso, que nos va a contar el compañero, por tratar en medio de una dictadura de acá de defender a sus compatriotas, darle asilo y tratar de que se pudieran ir. Por eso creo que bueno, esto se hace, siempre digo, con la emoción apretando por dentro, se entiende con el afecto y con el sentimiento, si no, no entran estas luchas, porque quedan como si fuera pasado. Pero en realidad, y creo que cuando cada uno vaya exponiendo, nos vamos a dar cuenta que son presentes. Son presentes porque, como decimos siempre, las heridas nunca se cerraron. Y eso que nunca se cierra sigue sangrando, y sangra actualmente. Entonces, es urgente, es presente. Hay 200.000 fusilados en España, hay 114.000 desaparecidos actualmente. En Argentina son 30.000, los robos de bebés. Todo eso dejaron daño. Como decía el poeta, las dictaduras dejan daños y dolores que aún desconocemos y que nos vamos a ir dando cuenta a medida que esto se pueda poner en palabras. Y para que esto se pueda poner en palabras tiene que haber un Estado, una justicia y una sociedad que los pueda albergar y escuchar. De eso se va a tratar más o menos esta mesa. ¿Vos querés que empiece yo? Empieza. Perfecto. Inés Holgado García. Bueno, los familiares de víctimas del franquismo, como en mi caso y en tantos otros, intentamos hace muchos años de conseguir la justicia por ellos. Primero, tuvimos esperanza en la ley de memoria histórica, en la época del PSOE, de Zapatero, y no tuvimos suerte. Estábamos contentos, estábamos esperanzados, pero lamentablemente lo que tenían que hacer realmente, que era la nulidad de sumarios, no lo hicieron. Decidieron ilegitimidad de sumarios, que no es lo mismo. ¿Qué pasa? Nuestros familiares, que han sido acusados de asesinos, de ladrones, de un montón de delitos, al no anularse los sumarios, como pasó en Alemania con las sentencias de Hitler y en Francia con las sentencias de Vichy, siguen siendo delincuentes. Y simplemente se necesita una decisión de la Cámara de Diputados para que se pueda sumar. Bueno, dicho esto, voy a empezar con lo de la querella. El 14 de abril de 2010 se inició la querella contra los crímenes de lesa humanidad y o genocidio cometidos por el franquismo. En el caso se puso y o genocidio por si la jueza o el juez que le tocara la causa consideraba que no había sido genocidio lo que sucedió en España. Para nosotros, para mí es un genocidio, pero bueno, como hay una definición de que no existe genocidio político y demás, bueno, se puso las dos opciones. Se eligió el 14 de abril como fecha emblemática porque es el día del advenimiento de la Segunda República, entonces ese día se presentó la querella. Luego de sortearse en tribunales, el juez que nos tocó, la jueza Servini de Cubría. En el momento en que nos tocó no nos gustó tanto, pero después se movió mucho, la verdad que esa es la realidad. Primero rechazó la causa, dijo que se estaban investigando los crímenes del franquismo en España. Se apeló, subió a la Cámara Argentina y la Cámara ordenó que la jueza investigara los crímenes. La jueza, bueno, le hizo caso a la Cámara
no sé si no es muy jurídico, ¿no? No. ¿No? ¿Está bien? No. Y bueno, entonces se comenzaron a librar exhortos que son pedidos de información. Por ejemplo, yo había presentado a mis familiares, que tengo tíos abuelos fusilados, entonces se preguntaba si los que habían firmado la sentencia, datos de ellos, porque por supuesto nuestros casos están muertos. Después vinieron delegaciones de España a declarar con la jueza como prisioneros de la dictadura post-franquista. Vino la abogada de Baena, hermana de uno de los últimos fusilados por Franco. Sabemos que Franco firmaba en la cama las sentencias de muerte. Vino Mersona Puig-Antich también, hermana de Puig-Antich, que fue fusilado por Garroteville. Bueno, en distintas etapas, en el transcurso de 2 años vinieron muchos grupos de testigos a declarar con la jueza Servini, y la jueza Servini los recibió a todos. En un grupo hubo 30 personas que vinieron y todos pudieron declarar. Mientras tanto, en un momento la jueza seguía redactando. Bueno, en realidad los abogados presentaban los exhortos que la jueza mandaba después a España, y se pidió la extradición primero de dos torturadores, Muñecas y el que le dicen Billy el niño. Bueno, fue algo impactante, es la primera vez que fueron a la Audiencia Nacional 2 genocidas, les hicieron dejar el pasaporte, tenían que ir una vez por semana a la audiencia, pero el fiscal, que es el que tiene que acusar, es el que cumple el rol de acusación, salvó a esta gente, a estos genocidas, y no pasó nada, todo quedó en la nada. Incluso las órdenes de Interpol que se habían presentado, España presentó otro escrito y realmente fueron anuladas. Se siguen mandando exhortos de exhumación. Hay exhortos en Barcelona que todavía están en los juzgados. Después está el exhorto para que Ascensión Mendieta, que es una señora muy mayor que vino a declarar acá, pudiera exhumar los restos de su padre. Eso se lo tomó muy a pecho la jueza Servini, y lograron en Guadalajara exhumar los restos de su padre. Primero hubo una confusión. Primero se exhumó un cuerpo que no era y luego tuvieron que hacer otra exhumación. Pero miren a lo que llega España. Yo también tengo pasaporte, me siento argentina, pero tengo pasaporte español también, así que puedo hablar, ¿no? De España también, mal. No, que dijeron que el exhorto era solo para el padre de Ascensión Mendieta, que las demás, porque se sacaron otras víctimas y se acercaron otros familiares. No, todos de vuelta a la tumba, porque solo el exhorto decía de Ascensión Mendieta. Bueno, creo que no se hizo, obviamente, pero no se cumplió con eso. Pero un horror, ya que se sacaba el padre de Ascensión Mendieta, se acercaban otros familiares de las personas que estaban ahí enterradas. Y no, el juzgado dice, no, vuelvan a enterrarse, porque el exhorto era por el padre de Ascensión. Bueno, eso fue un horror que tuvo que pasar la RMH, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, lamentablemente. Hasta que luego el Ministerio Fiscal de España decide que no va a cumplir más con los exhortos, con ningún exhorto que venga de la Argentina. ¿Qué pasa? Que el Ministerio Fiscal diga eso es gravísimo. Pero ¿quiénes quedan? Los jueces. Los jueces sí pueden cumplir los exhortos, pero tienen miedo de que les pase como Garzón en su momento, que fue
bueno, Garzón es una figura muy discutida, obviamente, pero muchos pensamos que fue por investigar los crímenes del franquismo lo que hizo que a él lo, digamos, separaran de su cargo, entre otras cosas. Entonces, los jueces españoles, a pesar de la decisión del Ministerio Público Fiscal español, tendrían que tomar en cuenta esos exhortos y cumplirlos, tanto de exhumaciones. Por ejemplo, en Barcelona se está creando un banco de datos de ADN, existe, sobre familiares de víctimas, porque hay muchos huesos exhumados en universidades, en empresas. Bueno, yo visité el campo que está en la batalla del Ebro y está lleno de molinos eólicos, donde dice que cavaron, sacaron huesos. Bueno, muchos de esos huesos están en empresas, están en universidades, y la idea era hacer eso, comparar la sangre de la gente de ADN, que puso su ADN, entre ellos mi papá, por mi tío desaparecido, y poder lograr alguna identificación. Todavía eso no se ha cumplimentado. Ya les digo, los exhortos siguen en los juzgados para tener, a ver si algún juez se anima a hacer algo. Después también los presos del franquismo están presentando, dígame cuando ya... ¿Sí te queda? ¿Cuánto queda? 5. 5. Están presentando demandas, querellas ellos en cada uno de los juzgados. Pero como España considera que son crímenes comunes y ya están prescriptos, que no son crímenes de lesa humanidad, rechazan esas querellas. ¿Cómo es? Como estaba un poco parado el tema de Cervini, bueno, yo no sé si es por el gobierno actual o lo que está pasando con los derechos humanos, que están un poco parados en este momento, los presos del franquismo decidieron presentar querellas en España, pero se rechazan porque consideran que son crímenes comunes. Ahora bien, siempre va a haber un juez que se puede animar a decir no son crímenes comunes, son crímenes de lesa humanidad. Bueno, eso es lo que yo personalmente critico, el Poder Judicial español. Y lo último que hay ahora de las juezas de Martín Villa. Martín Villa es un exministro de Seguridad que es responsable de la matanza de Victoria, donde gasearon una iglesia, mataron personas en el País Vasco y de muchos más delitos. Él quería venir a declarar, pero la jueza dijo que lo iba a detener si venía a declarar. Entonces apeló a la Cámara y la Cámara dijo, bueno, que viniera, que no lo iban a detener. Volvió todo a la jueza y la jueza dijo no, lo detenemos. Entonces ahí quedó todo. Villa no vino. Eso es lo último que hay ahora de Villa, de Martín Villa. Por supuesto, si viene, iremos todos al aeropuerto a hacer lío, ¿no? Pero no creo que venga porque ya la jueza dijo que lo iba a encarcelar. Bueno, ¿ya? Ok. Bueno, Ildefonso, te escuchamos. Bueno, también avísame con el tiempo. Sí, dale. Bueno, yo de lo que voy a hablar es de un reconocimiento que hizo el Senado Nacional a 2 diplomáticos españoles que realmente se jugaron la carrera y se jugaron la vida durante la última dictadura cívico-militar, justamente para salvar a tanto españoles como descendientes de españoles. Bueno, les quiero primero decir por qué salió este homenaje y desde el Senado. Bueno, en primer lugar, si bien yo tengo 32 años, trabajé 32 años en el Congreso, 30 años en la Cámara de Diputados y los últimos 2 en el Senado. Y bueno, por estar justamente en Derechos Humanos, llego a conocer a María Consuelo Castaño Blanco,
en la casa de Robert Cox. Y ahí, si bien yo también lejanamente, bueno, mi nombre lo dice, soy también descendiente de españoles, no era consciente de las graves consecuencias que tuvieron sobrevivientes de la Guerra Civil Española, justamente que emigraron a la Argentina y después tuvieron que padecer con sus familiares la dictadura. Es así que también se da la coincidencia, y veo que al final yo no era el único ignorante, porque el 7 y 8 de marzo del 2008 la Cancillería Argentina armó un seminario internacional justamente para destacar la labor de diplomáticos extranjeros en el país durante la dictadura. Y se destacó la solidaridad de diplomáticos de Estados Unidos, de México y de Europa. Por ejemplo, en Europa se habló del italiano Enrique Calamai y también del entonces presidente francés Valéry Giscard d'Estaing. Entonces, una de las cosas que Eduardo Luis Duhalde, que era el secretario de Derechos Humanos, en ese momento, cuando llega el tema de España, dice, bueno, lamentablemente no contamos con la presencia de ningún diplomático español, pero sí tenemos que destacar la gran labor que tuvo don Joaquín Ruiz Jiménez, que era defensor del pueblo y luego presidente de la Corporación Internacional de Juristas, y de Rafael Alberti. O sea, estamos hablando de todos los que estaban en España, pero nada de los que estaban jugándose la vida acá. Entonces, ahí fue donde empezamos a recabar información. Bueno, justamente Mario Consuelo con su libro Rapsodia para no olvidarse, y después está el libro España acusa, tiene un montón de testimonios sobre la labor que hicieron estos dos diplomáticos que, ojo, eran cónsules de España. Vicente Ramírez Montesinos fue cónsul en Rosario desde abril del 75 hasta el 77, y José Luis Dicenta Ballester bueno, lo reemplazó a él porque Ramírez Montesinos estaba tanto amenazado por los militares como el embajador Gregorio Marañón mucha bolilla no le daba. Entonces a él lo mandaron como cónsul de España en San Francisco, y bueno, Dicenta ocupó después el lugar de él. Él estaba en Buenos Aires, pero también ocupó el consulado en Rosario. Entonces, viendo de que estos diplomáticos no habían sido reconocidos, la senadora con la que yo trabajaba, que es la señora María Inés Pilati Vergara, que hoy en día ella es del Frente para la Victoria Chaco, hoy en día es la vicepresidenta tercera del Senado, presentó un proyecto de resolución en el 2014, que es el expediente 3427/14, en el cual, y que fue aprobado el 27 de mayo del 2015, sobre tablas en el Senado. Sobre tablas significa que no hubo ningún tipo de discusión ni de cuestionamiento. Y le voy a leer lo que dice la resolución. Tiene 3 puntos. Primero, expresar su reconocimiento a la labor realizada por los diplomáticos españoles Vicente Ramírez Montesinos y José Luis Dicenta Ballester a favor de las víctimas de origen español durante la última dictadura cívico-militar argentina. Segundo, entregar copia de la presente resolución al embajador del Reino de España acreditado en la República Argentina. Y tercero, enviar copia de la presente resolución al Senado del Reino de España. Bueno, lo primero que quiero comentar de la resolución es que la parte resolutiva tiene 66 páginas, o sea, es completito. ¿Por qué? Porque ahí pusimos todos los datos. Bueno, primero que el ser diplomático durante la dictadura no era garantía de inmunidad, y está explícitamente enmarcado en el proyecto el caso de los cónsules cubanos Crescencio Galanina Hernández y Jesús César Arias, que fueron secuestrados el 9 de agosto del 76 y nunca más aparecieron. En el 2012 sí se recuperó los huesos del primero, y del segundo no se sabe dónde está. Así que ser cónsul durante la dictadura no era garantía de nada.
tengo el testimonio de quien recibía las denuncias de familiares de desaparecidos en la embajada de Estados Unidos, Tex Harris, que él también fue hostigado durante esa época. Bueno, el proyecto, además de incluye los testimonios de 6 familiares de españoles que sufrieron la desaparición o la detención, y en el cual tanto Montesinos como Dicenta no solamente que se jugaron la vida, sino que hicieron todo lo posible. Es más, hay hasta casos específicos en donde los acompañaron al aeropuerto, les dieron refugio mismo en el consulado. Está el caso de la familia Labrador, del cual los sobrevivientes de esa familia, que fue diezmada, estuvieron una semana viviendo en el consulado de España, en Buenos Aires, y que Dicenta se encargó justamente de que pudieran salir del país y llegar sanos a España. Bueno, todos los detalles de esto, yo no me voy a detener en los detalles de lo que hicieron, porque todo esto está en la página web del Senado. Es más, yo hoy lo subí al Twitter de Podemos Argentina, subí el proyecto entero que está en la página web del Senado, y después en el 2016 se le hizo un homenaje acá justamente a estos dos diplomáticos en el Senado, con la presencia de José Luis Dicenta, porque Vicente Ramírez Montesinos ya falleció a los 78 años. Y el reconocimiento fue, bueno, con el cónsul general de España en la Argentina, y también contó con la presencia del entonces presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el doctor Fabián Salvioli, que es director y fundador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, y de el doctor Leandro Despuy, entonces secretario de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina. También se contó en ese acto con los testimonios de justamente nietos de 2 de las familias salvadas por estos diplomáticos, y justamente ese acto fue filmado completamente, es 1 hora y más o menos 1 hora 20 minutos, y también está disponible. Yo también esto lo subí a la página de Twitter de Podemos, y ahora justamente se lo voy a acercar acá al compañero Pérez por mail, para que todos ustedes tengan acceso y lo puedan ver, porque bueno, realmente vale la pena enterarse pormenorizadamente lo que hicieron estos diplomáticos. Así que bueno, esto es, para mí fue una gran satisfacción poder ver de que por lo menos acá el Senado, lo que no hizo la Cancillería, lo haya podido hacer el Senado, y la verdad que sería muy bueno que en España también en algún momento lleguen a reconocer la labor que hicieron sus diplomáticos acá para las víctimas argentinas de la dictadura, ¿no? Los descendientes de españoles. Bueno, nada más. Pablo Quintuy, no sé si querés. Y después abrimos a preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, lo primero, a las compañeras y los compañeros que habéis organizado las jornadas, a Esperanza por cursar la invitación, a mi compañero y mi compañera de mesa por los testimonios tan interesantes que dan tanto que pensar, y bueno, es una muy buena idea, y me gustaría poder desarrollarla, a ver si conseguimos llevar ese homenaje a las instituciones españolas. Creo que es algo que debería ser posible, debería ser factible, y sería una buena forma de darle continuidad a lo que nos has contado. Yo, lo primero os digo, os voy a hablar desde una perspectiva bastante personal, algo que me resulta inevitable en estos días porque, bueno, pues aterrizar en Buenos Aires
24 de marzo y participar en esa marcha hace que, digamos, que la parte meramente racional o meramente política pues se vea no subordinada, pero sí, digamos, por lo menos rodeada y removida por todo lo que hemos vivido en estos días. Y ayer lo decía en la inauguración, hace que sea imposible no pensar, no leer la historia de mi país en la historia del vuestro. Seguro que os pasa lo mismo en circunstancias similares. Quería, como os decía, os voy a hablar desde una perspectiva personal, pero como me encargo de política internacional, quería abordar el problema de la impunidad en España y de la relación entre la impunidad y la construcción del Estado democrático en España desde la perspectiva de las relaciones internacionales, desde el contexto internacional. Y empezaba en estos días la reflexión que estaba haciendo partía de una frase muy sencilla que está en el último informe del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, sobre España, que dice, en una frase dice literalmente: los familiares están librados a su propia suerte. Aparte de ser una frase muy gráfica, bastante coloquial, al leer esta frase no pude evitar pensar que estar librado a su propia suerte es una definición casi perfecta de la desaparición del Estado, de la ausencia del Estado. El Estado es precisamente aquello que en el ámbito institucional impide, hace imposible que la gente se vea librada a su propia suerte. Veremos que es mucho peor que eso, no es solo que estén librados a su propia suerte, sino que el Estado actúa de manera sistemática, coherente y activa para impedir que dejen de estar librados a su propia suerte. ¿Por dónde quería abordar esta cuestión? Bueno, por la transición, porque es imposible entender el patrón de impunidad en España como lógica política sin entender cuál fue la lógica política de la transición misma. Y sobre la transición normalmente nos centramos mucho en el análisis, digamos, de las correlaciones de fuerza y de las relaciones entre actores políticos y sociales que estaban implicados en esa negociación y en ese proceso. Pero muchas veces nos olvidamos de la perspectiva internacional, de la perspectiva de las relaciones internacionales que influyó muchísimo en cómo se desarrolló esa transición. ¿A qué me refiero? La transición fue, entre otras muchas cosas, un proceso de transición para la inserción de España en el sistema europeo y en el sistema de relaciones internacionales, y no de cualquier manera, como una potencia media. ¿Por qué? Porque su incorporación a ese sistema formal, reconocida, ya abierta, incuestionada, incuestionable, era un elemento decisivo para dos procesos cuya importancia no hace falta explicar, que era la incorporación de España a la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, y la incorporación de España a la OTAN. Esos dos factores geopolíticos influyeron muchísimo el contexto en el que se dio la transición española, y a mí lo que me gustaría plantearos como una hipótesis es que en realidad son la razón o son la causa de que se haya producido una contradicción profunda, incluso en el aparato del Estado, sobre la cuestión de la impunidad, y que de hecho es lo que abre grietas sobre las que debemos y podemos operar. ¿A qué me refiero? España se incorpora al sistema europeo y al sistema mundo con esa lógica de la transición, con la lógica política de la transición, es decir, con un pacto de desmemoria, es decir, con el olvido, es decir, con la impunidad. Pero claro, como decía, se incorpora directamente como potencia media, y eso desencadena procesos que llevan a que España se convierta en un actor relevante en las relaciones internacionales, por supuesto dentro del sistema europeo, pero no solo. Ese proceso desarrolla su propia lógica y hace que se produzca esta contradicción que es muy difícil de explicar, no solo de ida y vuelta entre España y Argentina en cuestiones de persecución de la impunidad, sino que España pudiera convertirse en ocasiones incluso en un referente, que ejerciera ese papel simbólico para la justicia universal. Por ejemplo, que España incluso entrara en conflictos diplomáticos de bastante intensidad con potencias como los Estados Unidos, como China, como Israel, sobre la aplicación de la jurisdicción universal. Que en España se dieran conflictos tan importantes dentro de los propios aparatos judiciales y de los aparatos del Estado como los que representa el juez Garzón. ¿A qué me refiero con esto? España, una vez incorporada, empieza a actuar como un actor dentro del sistema jurídico de las relaciones internacionales, y de hecho hay una sentencia del propio Tribunal Constitucional en 2005 que reconoce que el principio de justicia universal tiene prioridad, como establecen digamos, el derecho de los tratados, aunque existan intereses, causas conectadas con los intereses de los estados. El propio Tribunal Constitucional español está reconociendo eso.
cuando hemos visto a posteriori cómo todo el aparato judicial español actúa para impedir que ese principio rija en territorio español. Eso es una contradicción de primer orden, que tiene que ver con la lógica profunda del funcionamiento del Estado. España, como digo, se incorpora en ese sistema. Entonces, ratifica la Convención para prevenir el genocidio, la Convención para prevenir las desapariciones forzadas, todo el aparato del derecho de los tratados internacionales, el Estatuto de los Derechos Civiles y Políticos, el Estatuto de Roma, toda una serie de instrumentos que a continuación, como una especie de espada, digamos, de dos hojas, implican implícitamente, abren la posibilidad de que la impunidad para la investigación de los crímenes del franquismo, para todo el ejercicio de memoria, de reparación, de verdad y de justicia, pudiera tener lugar en España. Lo que es interesante, porque hay una narrativa, ¿no?, diciendo, bueno, con las reformas en el año 2009 que hizo el Partido Socialista y en el año 2014 que hizo el Partido Popular, del principio de justicia universal, normalmente se interpreta en clave, pues, de una cierta cobardía del gobierno, que ante estos conflictos que he mencionado antes, ¿no?, especialmente con China y Estados Unidos, pero no solo, pues deciden recular y restringir la capacidad que tienen, digamos, los tribunales españoles para poder aplicar el principio de extraterritorialidad para investigar los crímenes de lesa humanidad. Pero, como os decía, hay una vertiente más profunda, más compleja de eso. No es solo una cuestión de cobardía o valentía en la relación con las grandes potencias mundiales, es lo que implica, como os decía, para la propia lógica del Estado, para el propio funcionamiento del Estado. ¿Qué quiere decir? El principio de justicia universal normalmente, se entiende, plantea ese conflicto entre la salvaguarda del derecho internacional en la protección de los bienes jurídicos que se considera, pues eso, que son imprescriptibles porque implican delitos de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, genocidio, desapariciones forzosas, tortura, etc. Entonces implican una contradicción entre la salvaguarda de esos principios universales e imprescriptibles del derecho internacional, por un lado, y por otro lado, el interés de los estados, el principio de soberanía, ¿no? Pero claro, normalmente esos conflictos entre el derecho internacional y el interés de los estados se dan en contextos muy diferentes al que está sufriendo España ahora mismo. Se dan porque están movilizados intereses geoestratégicos muy fuertes, como es el caso del Tíbet para China, por ejemplo. Se dan porque están implicados procesos bélicos de consecuencias graves, como por ejemplo el asesinato de José Couso por los Estados Unidos en la guerra de Irak. Se dan porque implican cuestiones de seguridad nacional entendida como, digamos, supervivencia del Estado, como el caso de Israel en Gaza, algo así. Ese no es el caso de España. Cuando la justicia universal se aplica para investigar los crímenes cometidos durante el franquismo, la operación que se realiza es que se identifica la defensa del interés del Estado español con la defensa del principio de impunidad, es decir, del principio de olvido, de punto final. Se hace para preservar, para proteger activamente la lógica de la impunidad, para hacerla imposible. Y eso es de tal profundidad, de tal calado, que no solo consigue que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular acaben reformando las leyes para hacerlo inviable, para protegerse frente a eso, sino que desata y moviliza una operación que es política, que es judicial y que es administrativa, como nos ha relatado la compañera, con todos los poderes del Estado implicados en una serie de bloqueos, vericuetos legales y administrativos, la Fiscalía impidiéndolo, los jueces no atreviéndose, el Consejo General del Poder Judicial apartando a un juez de la carrera, digamos, a todos los niveles del Estado. Identificar el interés del Estado con preservar la lógica de la impunidad quiere decir una cosa que es tremenda, que es que lo que normalmente analizamos, como os decía al principio, como la lógica política de la transición, este relato que dice, bueno, en ese contexto, tal como se daba esa situación, con los actores tal como estaban implicados, en un acto de responsabilidad alcanzaron este acuerdo político para hacer viable el sistema democrático. Eso es un relato, digamos, político de cuál fue la lógica de la transición. Y de hecho mi generación lo que dice es, ni siquiera es impugnarlo totalmente, es decir, bueno, muy bien, eso es lo que pasó. Hoy en día, ¿por qué? Hoy en día, ¿por qué? Yo no quiero necesariamente, lo quiero, pero no es mi motivación principal
restablecer la justicia de lo que no se hizo entonces, quiero hacerlo ahora, quiero hacerlo para el futuro de mi país, quiero hacerlo mirando hacia adelante, no solo mirando hacia detrás. Y sin embargo, lo que se moviliza es ese relato que dice era todo lo que se pudo hacer, era la correlación de fuerzas o de debilidades o lo que fuera. Y de hecho esa es la lógica que permitió que se exportara el modelo de la transición española ¿no? La transición modélica, como un modelo que podía servir para otros países, que lo que está exportando es la propia lógica de la impunidad. Esto es otra cosa. Esto no es solo construir ese relato sobre lo que pasó porque era lo único que podía pasar. Esto es decir que la lógica política de la transición española es la lógica profunda del Estado español a día de hoy. Sigue rigiendo. Es lo que organiza los aparatos judiciales, administrativos e incluso constitucionales del Estado español. Esto es una cosa tremenda, es una cosa tremenda. Ahora bien, ¿por qué decía que también cabe cierto espacio para la esperanza? Precisamente porque todo lo que consigue este proceso y la inmensa valía que tiene la querella argentina es que abre, hace explícitas, revela las profundas contradicciones que esa lógica genera a día de hoy. Ahí es donde entramos en un ámbito que es esencialmente político. Esa lógica del Estado ya solo puede mantenerse mediante la aplicación unilateral, arbitraria e irrazonada de una lógica que ya no rige, porque la lógica política del proceso de la transición ya no es aplicable en España. La semana pasada, como sabéis, tuvimos en el Congreso de los Diputados una votación sobre las enmiendas a la ley de amnistía del 77. Fue un debate muy revelador porque ejemplificó perfectamente esto que os estoy diciendo. Por un lado, una defensa del no en esa votación por parte del Partido Popular y Ciudadanos, única y exclusivamente con ese relato ideológico. Citaban a todos los discursos del Partido Comunista, de entonces nos llamaban irresponsables, no sé qué, pero no tenían nada más con lo que poder justificar lo que están haciendo. Por otro lado, una incomodidad absoluta del Partido Socialista, que por más vericuetos y bailes que hiciera, no podía esconder, no podía disimular el hecho de que lo que estaban protegiendo era la lógica profunda del Estado. Y por otro lado, discursos que, como decía, de nuestra parte y por parte de los otros grupos que lo propusieron, que evidentemente tenían una carga afectiva, simbólica, ideológica y política muy fuerte respecto a lo que ha sido el trágico siglo XX en España, pero que no se quedaban ahí, sino que prefiguraban, y de hecho lo hacen legislativamente ya, porque el texto está ahí y ese texto se va a aprobar antes o después, y ahí viene nuestra labor de seguir empujando, seguir peleando hasta conseguirlo, pero que ya prefiguran una operación de reforma profunda de la ley de amnistía que toca todos estos hechos, que acaba con la impunidad y que no es ni más ni menos que la democratización del Estado español. Porque esto afecta, como os decía, al corazón mismo de la estructura del Estado. Más pronto que tarde en España va a haber un Estado democrático en su esencia, y para eso es condición indispensable, no suficiente, pero indispensable y necesaria, romper con la lógica de la impunidad. No sé si me he pasado ya. Para saber. Se quedan 2 minutos. 2 minutos, pues en 2 minutos. Para hacer punto. En 2 minutos abrir otra dimensión sobre esto, que es que esto no es algo, evidentemente lo he centrado mucho en la historia contemporánea de España, pero no es algo que afecte exclusivamente a la estructura del Estado español. Es algo que hoy en día representa una vanguardia en la lucha por la democratización de las relaciones internacionales también. ¿A qué me refiero? La reacción, lo que en Podemos, en la Secretaría Internacional, hemos llamado la geopolítica del desastre, para ponerle una metáfora al ciclo que estamos viviendo desde el año 2001. Ha hecho que la involución es tal que hoy en día defender cosas que hace 20 años eran el sentido común de las relaciones internacionales, defender el derecho internacional, defender el derecho humanitario, defender las organizaciones internacionales como foro de resolución de conflictos, defender las jurisdicciones de los tribunales internacionales, defender el multilateralismo democrático como lógica de gobernanza global,
cosas que formaban parte del sentido común de las sociedades democráticas, más o menos profundamente democráticas, pero democráticas, hoy en día son ni más ni menos que revolucionarias. Hay una visión de los procesos, de una lectura de la globalización como procesos de cesión de soberanía a entidades supranacionales que es tramposa, porque no es verdad, las soberanías no se ceden unilateralmente, lo que se están configurando son centros de poder ejecutivo a nivel internacional completamente alegales, completamente paralegales, completamente al margen de cualquier ordenamiento jurídico o político internacional. El unilateralismo no es solo, digamos, la capacidad de decretar guerras ilegales y que no pase nada. Prefigura un modo de gobernanza que es trágicamente peligroso. Entonces, hoy en día, abanderar estas causas, trabajar en la defensa de los principios básicos del derecho internacional, no es solo algo que vaya a facilitar, por ejemplo, que mi Estado pueda democratizarse, sino que es un acto político de lucha y de resistencia en la escena internacional, bueno, pues que es la última trinchera que nos queda. Con lo cual, voy a cerrar sencillamente agradeciendo de todo corazón, en mi nombre, pero en nombre de muchos millones de compatriotas desde España, el trabajo incansable y el tesón que le ponéis a no solo a la parte jurídica de las denuncias, sino a la politización de este trabajo tan duro, porque no solo es una cuestión de justicia, no solo es una cuestión de memoria, no solo es una cuestión moral, sino que es una cuestión política de primer orden que afecta esencialmente a la realidad y al sistema político en España, pero también a, digamos, toda la lucha geopolítica por lo que debería ser esencial, tener un mundo en el que se pueda vivir. Tenía muchas más cosas que decir, pero como me enrollo Pero mucho, ahora hay preguntas. me callo y las podemos comentar. Bueno, abrimos a preguntas unos minutitos, así que díganme, ¿lo vamos a levantando la mano? Yo. Bueno, Me interesaría saber la situación de niños apropiados en España, qué situación está, y por otro lado, porque eso quizás corresponde más al lado de Argentina, pero por otro lado, los domingos en Valencia, el primer domingo de cada mes, se junta una ONG, la cual está reclamando por la aparición de la familia biológica de un sinfín de españoles. A pesar de la democracia española, hasta el año 90 hubo apropiación de bebés en hospitales públicos. Entonces, ese mismo encadenado fascista lo llevaron hasta el año 90, inclusive yo creo que la iglesia hasta el día de hoy se está apropiando de bebés. Entonces quería saber si había una comisión trabajando sobre eso y quizás me pudiera responder sobre las relaciones de abuelas y la búsqueda de niños en España. Sí, la Asociación de Bebés Robados, en el que está Soledad Luque, está en la querella. La jueza Servini mandó, entre los exhortos que mandó de pedidos de extradición, que eso me quedó colgado, a Martín Villa, José Utrera Molina, un montón de exministros, está un médico también, de los que está acusado de hacer desaparecer bebés. Sí, evidentemente el sistema empezó con las presas republicanas en manos de Franco y continuó el aparato con las personas a veces más pobres que estaban en los hospitales y continuaron las desapariciones, es verdad, y están todo el tiempo haciendo manifestaciones, buscando sus familiares. Incluso muchos saben, Soledad Luque sabe que tenía un hermano mellizo, un montón de situaciones hay con respecto a ese tema. Dicen que son más de 300.000 los desaparecidos. Un número que no quería decir, pero sí. No, es impresionante, parece mentira. Nosotros tenemos en la Argentina desaparecidos y gente que desconoce su identidad. gente que desconoce su identidad porque los ponían en orfanatos
Los separaban de sus padres o a veces los ponían los daban a matrimonios católicos, conservadores, porque consideraban que eran hijos de rojos, entonces les cambiaban el nombre y no saben qué nombre tienen. Y muchos de ellos saben de su situación, conocen que ellos no son esa persona ni que sus padres son sus padres y los están buscando. Bueno, yo pasaría la palabra. Yo lo que hago con la lectura es que los encontré muy solos, o sea, como que no hay unidad y como que no hay comisiones exclusivamente preocupados los distintos partidos políticos, ciudadanos, imposible del PP, pero en buscar una solución a este tema. Es un aullido en el espacio, pero que no se consolida dentro de los partidos políticos. No, tienes toda la razón. No hay una comisión como tal, sin embargo, sí se ha roto el enorme pacto de silencio que había sobre esa cuestión también, incluso en el Congreso de los Diputados. No es una cuestión que lleve yo, o sea, que no me conozco bien los detalles, pero sí hay un diputado nuestro, se llama David Carracedo, que trabaja muchísimo sobre este tema, que ha implicado, digamos, pares en todas las otras fuerzas políticas y que han constituido un espacio que de momento es informal, que se dedica exclusivamente a esto. Para que te hagas una idea de hasta qué punto se ha conseguido romper, es apenas un primer paso, pero ese manto en los pasados presupuestos generales del Estado, nosotros presentamos, si no me equivoco, 4.000 enmiendas a esos presupuestos, de los cuales se aprobó una, si no me equivoco, que tuvo que ver con la dotación de un fondo para la investigación de los casos de los bebés robados, como se llaman. De todos modos, apenas es un inicio de visibilización, de hecho centrado exclusivamente, o sea, se ha empezado por el final, en los últimos casos, en casos que se presentan además como si fuera sencillamente una cuestión de tráfico con ánimo de lucro, incluso de los robos de bebés, y no se tira del hilo hacia atrás para enlazarlo con la cuestión de la dictadura y de la impunidad. Si quieres, lo que puedo hacer es ponerte en contacto con nuestro diputado, que es la persona que lo sabe todo de esto y que está trabajando activamente con las asociaciones para... Sí, porque, perdón, ellos van al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De hecho, Soledad Luque, que es la de Asociación de Niños Robados, que es la que yo conozco, sé que hay otra asociación más, va mucho al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así que debe ser que está con Te cuento que no es una paranoia, pero me pongo una perspectiva, porque mi hija nació en el Hospital General de Valencia. El Hospital General de Valencia fue uno de los lugares específicos de robo de bebés. En el nacimiento de mi primer hijo pude participar del parto. Ahora, yo le entrego la ropa al médico y me dice, ahora te llamo, no me llamó. No tengo ninguna duda, pero digo, qué loco, ¿no? No me llamó, no pude participar del parto, y me quedó una incógnita ahí, cómo se dio esa situación en el medio y cuánta gente lo debe padecer. Estamos hablando del año 2007. Mi mujer muy vamos a decir la palabra drogada, por el tema de que ella no había dado la autorización de esta inyección que te calma. Entonces decís, hay un montón de invasiones o cosas que silvanan que decís, que loco, ¿no? Lo agarra una persona pobre y realmente el mecanismo que tenía es que se murió. Entonces después lo acusaban con la Guardia Civil, hay un temor muy grande en las clases humildes con la Guardia Civil por todo lo que sucede. Entonces claro, no reclaman y lo que hacen es que el niño sea vendido. Es verdad. Hola. Y yo quería destacar un dato que creo que en Argentina no se conoce. Aquí vendieron la transición como un proceso tranquilo. Y verdaderamente están documentadas 591 víctimas producto de la represión policial. Eso es un dato. Y luego, tema político, te lo pregunto a ti, Pablo. Estás diciendo que hay un empuje de las fuerzas, 93 votos habéis conseguido, ¿no?, en esta última votación, y que eso va a llevar a que cambie la estructura, o sea, la impunidad en el Estado español. ¿No piensas que lo que hay, lo que impide que haya esa transformación es el mismo tipo de Estado, o sea, la monarquía, que es herente, o sea, es heredera del franquismo, y realmente es el muro contra el que siempre se va
a enfrentar o a chocar la impunidad? Yo creo que, o sea, es una cuestión muy interesante desde la perspectiva incluso de la filosofía del Estado español. Digamos que la República no es solo una forma de organización del Estado, implica una constitución material que en España, en las dos experiencias republicanas, digamos, no es casualidad que una república durara 11 meses y acabara con un levantamiento, conflictos territoriales, digamos, descentralización y experiencias autónomas de organización, y la segunda como conocemos. La cuestión es que son cuestiones profundamente relacionadas. La estructura misma del Estado, digamos, tiene varios vértices. La transición y la monarquía predetermina todo lo demás, porque si no hubiera habido un pacto de impunidad, la primera persona que habría tenido que rendir cuentas era el heredero al título de rey, ¿no? Claramente. Ahora, que la génesis fuera así, que hubiera esa lógica, no implica que la operación de democratización tenga que proceder según la misma lógica. Procederá de la forma, o por lo menos para que sea lo más viable posible, como siempre pasa en política, abordándolo allá donde nuestras fuerzas sean mayores y las de ellos menores, creo. Honestamente, lo digo con pesar, yo soy republicano, creo que hoy en día la monarquía no es el eslabón más débil de la estructura de la impunidad, de la estructura antidemocrática del Estado en España. Creo que no lo es. Honestamente creo que en esta cuestión es verdad que 93 votos sobre 350 parecen pocos, pero no es solo una cuestión cuantitativa. Es, por lo que decía, cualitativamente, digamos, por un lado que se rompa el pacto de silencio, por otro lado que haga aguas el relato ideológico con el que se cubrió ese pacto, de modo que apenas mueve, apenas opera, que suene tan viejo incluso en la voz de portavoces nuevos. O sea, cuando Ciudadanos intenta hacer esa operación, hay algo que suena obsceno, porque no es creíble. Para las generaciones que crecimos ya en el régimen del 78, es muy difícil movilizar ese relato, que sí fue tremendamente poderoso a primeros de los 80, por ejemplo, en España. La cosa de se hizo lo que se pudo, no se podía hacer más, es sensato, ¿no? Hay una gran reconciliación que como condición implica silenciar todo esto. Cualitativamente, la posición misma del Partido Socialista, yo ni siquiera lo abordé. Muchos compañeros y compañeras lo vieron como la enésima traición del PSOE a la hora de la verdad, siempre el PSOE. Claro que es verdad todo eso, pero yo lo leí de otra manera. Será porque a lo mejor fue un gesto de optimismo, pero yo lo vi como diciendo, esto no les aguanta más, les han saltado las costuras de esa propia operación, ¿no? de la razón de Estado impuesta una y otra vez con ese relato ideológico. Eso no va a aguantar. Y por eso decía también que yo lo veo como una operación claramente orientada al futuro. Tengo grandes confianzas de que ese sea un punto débil, realmente un eslabón débil de esa cadena. Después habrá que tirar de otros muchos eslabones, incluida la monarquía, pero eso ya dependerá de lo que Maquiavelo llamaba la virtud política, más que la virtud y la fortuna, una combinación. Ojalá lleguemos ahí. Es que la impunidad sigue a diario. Hace, no sé si ayer o antes de ayer, el PSOE y PP han votado la ley de secretos de documentos, que hasta el año 2030 no se va a poder leer documentos del golpe de Estado. ¿Qué complicidad hay ahí? Bueno, eso se llama, lo que yo estoy escribiendo como la lógica de Estado, la lógica profunda de Estado, es exactamente esa. Por no hablar del terrorismo de Estado en España, la memoria del terrorismo de Estado, son todo cuestiones que van a emerger, y generacionalmente realmente creo que hay cuestiones que podrán ir mejor o peor, que serán más o menos viables. Esto va a emerger porque Octavio Paz tiene un texto muy bonito sobre la plaza del Zócalo de México, que se mueve y se rompe y se abre y sale el pasado que han intentado reprimir, ¿no? Creo que en España está pasando algo así. ¿Alguien más? Sí. Quién sabe, este es el lugar o no es el lugar de plantearlo, pero lo hago.
tú has dicho en algún momento de la acción externa que se ejerce sobre estados o naciones. Yo recuerdo, cuando era joven, que cuando la OTAN iba a hacer algún tipo de operación, se movilizaba Naciones Unidas, ¿no es cierto? Después ya la OTAN operaba directamente, luego operan las naciones directamente sobre otras naciones. No nos extrañó Irak, Irán, y otras cosas similares. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es la fortaleza de la ley? ¿Cuál es la raíz profunda del derecho positivo para salir en defensa de los seres humanos en esas debilidades, en esos abandonos de los estados, cuando esos estados se están permitiendo atrocidades que antes no se la permitían? Es decir, ¿cuál es la fortaleza de ese derecho? ¿Dónde pivotea la expectativa de la humanidad de tener un lugar donde pueda recurrir de forma humana a que se le reconozcan todas las vicisitudes que está viviendo? Cuando la atrocidad en el mundo es de una magnitud que no tiene precedente. Claro, por eso lo planteaba como una lucha cuando decía el derecho internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, decir que hoy en día es revolucionaria, quiere decir que movilizar fuerzas políticas en su nombre implica atacar de frente la lógica profunda de cómo funciona el sistema económico, el sistema político, el sistema militar en el mundo. Esto siempre ha pasado, Las leyes por sí mismas es la cosa, ¿no? La fuerza de ley. ¿Qué fuerza tienen las leyes? Las leyes solo tienen fuerza cuando van asociadas a configuraciones de poder que las pueden hacer viables. Siempre hay una disputa sobre ellas. En tiempos tranquilos, en tiempos estables, en tiempos, digamos, de cierta normalidad democrática, más o menos idealizada, derechos humanos, las constituciones, el ordenamiento incluso de las democracias liberales, tiene una función de guía, una función simbólica, ¿no? Protocolaria, sirve como una especie de guía ética, normativa hacia dónde ir. En tiempos excepcionales, en tiempos de emergencia, en tiempos conflictivos como los que estamos viviendo, asumen un carácter casi revolucionario. Organizarse políticamente para poder dotar de fuerza a esos textos que hoy en día son revolucionarios, creo que es la misión política a la que desde luego respondemos nosotros, pero la que responden todos los intentos, todas las fuerzas progresistas en el mundo entero. En eso estamos, no hacemos otra cosa. Otra cosa es que diga, la situación es trágica, es muy mala. Pero cuando la situación es muy mala es precisamente cuando más falta hace pelearlo, ¿verdad? Claro. Sí, gracias. Nada, a ti. ¿Y cómo ves al pueblo español en su madurez con respecto a los crímenes del franquismo, por ejemplo? ¿Hay apertura? ¿Puede haber un cambio de mentalidad? ¿Hay toma de conciencia? ¿Se puede hacer una campaña de toma de conciencia? Así no sea a través de los medios, porque ahí es donde están censurados también. Pero el boca a boca, ¿de qué manera se puede trabajar con respecto a la concientización? Pues yo hace un ratito defendía que sí, o sea que yo soy optimista respecto a la posibilidad de articular un sentido común en España que rompa con esa lógica de la impunidad. Ahora bien, romper con la lógica de la impunidad, y como decía, en un sentido orientado hacia el futuro, tiene sus aspectos, tiene su reverso, y su reverso trágico, que es que, bueno, pues el hecho de que vencieran militarmente, que vencieran políticamente, que vencieran culturalmente, que se impusiera la transición que se impuso, hace que por el camino se ha quedado mucho. No va a haber, o sea, va a ser muy difícil restablecer, digamos, la justicia en relación
a gran parte de lo que ha pasado en mi país, pero sí se puede transformar la lógica que los sigue reproduciendo, porque no es lo que pasó entonces, es que esta lógica del Estado es una lógica de invisibilización permanente, constante, opera en el presente permanentemente, no es que lo enterrara entonces, es que los sigue enterrando, o sea, a nuestros muertos los siguen enterrando en cunetas todos los días en España, invisibilizándolos, impidiendo que se restituya la justicia, que se anulen las sentencias, que se juzgue a los criminales responsables. Es una operación de cada día. Creo que eso sí puede cambiar. Ahora, la magnitud de lo que pasó en España y la construcción de una memoria democrática real sobre ello es algo que va a costar mucho, porque partimos desde muy atrás. Creo que va a haber cosas que se van a quedar por el camino, desgraciadamente. También dependerá de cuánto seamos capaces de avanzar, de hasta dónde llevemos esa disputa, pero partimos de un lugar... Siempre está en disputa eso, ¿no? Se veía aquí en la marcha también, en cómo, de hecho, es una batalla cultural aquí, incluso donde se consigue armar esa conciencia, permanentemente va a estar amenazada, permanentemente va a haber intentos de que retroceda. Pero bueno, con esas limitaciones yo soy optimista. También, Yo quería decir algo después. No, pero decí vos. No, solo, por ejemplo, siempre hay semillas, ¿no? de toda esta historia y por ejemplo, en los casos de la querella, que cada vez más gente se atreva a hablar y que cada vez más gente, cuando ve como un llamamiento de unos primeros valientes que hablan, esta querella tiene como de muy importante en su raíz y núcleo que más gente se sienta, que se dijera como orgullosa de reconocer, de intentar recuperar su pasado, algo que hasta ahora había invisibilizado. Entonces yo sí que creo que hay como semillas que ahora sí son el momento de que están germinando poco a poco y que se surgirán en otras. El caso de Asunción Mendieta, por ejemplo, es un caso que ahora mucha gente en España conoce y que gracias a un caso sencillo, su caso, porque lo han seguido en un programa muy popular en España, como lo han seguido, esa mujer con su relato, con su emoción y en diferentes momentos ha conseguido que mucha gente entendiese cuando la gente, o sea, gente que le habla de memoria histórica, a qué se refiere. Entonces yo sí que creo que también desde mi juventud, de haber nacido en un país que ha obviado todos estos casos desde la anestesia, que casos como el de Asunción Mendieta, espero que surjan muchos más que visibilicen y hagan comprender a la sociedad por qué es tan importante esta causa y qué significa realmente la memoria, la verdad y la justicia. Sí, no, yo quería decir que estamos los familiares, que no vamos a bajar los brazos jamás, que hemos visto sufrir, yo he visto sufrir a mi padre, por ejemplo, por sus familiares desaparecidos, fusilados, otros han visto a sus propios familiares, así que los familiares no vamos a bajar los brazos nunca. Y hay bisnietos ahora que están luchando, así que yo soy optimista. Yo también soy familiar, mi abuelo también, era compañero sí. de Timoteo, o sea que sé Timoteo Mendieta, sí. Era presidente de UGT en Saucedón y mi abuelo era compañero suyo y miembro del Partido Comunista de España. Yo lo que veo como familiar de víctima es que todos los reportajes que dices que se producen en las televisiones con la exhumación de Timoteo, se queda en lo sensible, es decir, ha recuperado los huesos, los restos, ya los puede dar enterramiento, pero no hay que quedarse ahí. No se trata de recuperar, o sea, de desenterrar los huesos, sino de recuperar sus ideas, que eso es lo que sí va a transformar la sociedad. Recuperar por qué lucharon por la libertad y por la legalidad republicana. Pero es un hilo también. Es un hilo. Es un hilo del que tirar. Claro, pero es muy importante lo que dice ella, ya empezar a que en un canal de televisión importante esté lo de Asunción, es muy importante. Sí, Estoy de acuerdo, claro, sí, totalmente. Bueno, es lo que Jorge Alemán diría, lo no matable, ¿no? Lo que ellos no pudieron matar y que insiste y que vuelve en los nietos. Siempre hay un relato, siempre hay una historia. Walter Benjamin lo dice muy bien.
O sea, en ese sentido sí, no nos han Que vencido. por debajo de la tierra, los herederos se conectan. Retorna. Retorna. Tiene que encontrar el momento en que ese retorno tenga un poquito más Es cierto. de alojamiento. Sí, ¿no? Por eso hay que las construir una instituciones, ciudad. pero bueno. Las instituciones, la sociedad, en el Estado, en todos lados. Sí, claro. Sí. Pero bueno, no sé si hay alguna más pregunta o querés hacer un cierre. Ya he hablado demasiado, pero no me resisto. Decía que hablaba desde lo personal. Fijaos, el año pasado, el 6 de mayo, yo fui al campo de Mauthausen era la conmemoración de la liberación del campo hacía 72 años. Y todos los años hacen un gran acto donde se reproduce la liberación del campo, un campo en el que murieron 7.000 republicanos españoles exterminados por el nazismo. Y bueno, pues fuimos allí con la asociación de familiares y había dos cargos públicos, uno del Ayuntamiento de Madrid y yo. Y es verdad que Zapatero fue un año, una vez, incluso el ministro Margallo del PP les dio fondos a la asociación, digamos que ha habido pasos y tal, pero hay representación de casi 70 estados en ese acto, que van incluso los ejércitos, hacen ofrendas florales con las banderas, uno detrás de otro, etc. Y claro, en ese contexto fue la primera vez, yo soy un diputado efímero, o sea, para este periodo, pero ahí fue la primera vez que me sentí de verdad un cargo público. Porque yo, claro, siempre he sentido que representaba pues, a mi partido, a la gente que conozco, a los que nos han votado, al cambio, no sé qué, pero ahí me sentí un representante institucional del Estado, porque estoy llenando un vacío en el que no hay nadie, y tuve que hablar y no sabía qué decir. No sabía qué decir, porque no puedo hablar yo, no puedo decir lo que yo pienso, no puedo decir lo que piensa mi partido, estoy aquí representando algo mucho más grande, que es justo esa idea de comunidad, de no dejar a la gente a su suerte, ¿no? Pues nuestros 7.000 muertos allí dejados a su suerte. La soledad que sentí era tremenda, pero al mismo tiempo, bueno, pues allí estábamos. Y este año va a ir una delegación oficial del Congreso de los Diputados con gente de todos los grupos. O sea que no, todo vuelve, hay que construirlo y no lo cambias, y va a ser siempre insuficiente, pero cada pasito cuenta. Bueno, muchas gracias. No.